Doctorado en Ciencias de la Educación, Educación Comparada, presentación la posibilidad de establecer características generales para comparar los sistemas educativos. Unidad 1, estudiante Jesús Piedrahíta Morales, docente María del Socorro Ballín Contreras, fecha 28/11 del 2021. Educación a distancia, Universidad Cuauhtémoc. La posibilidad de establecer características generales para comparar los sistemas educativos. Introducción. La educación comparada se reconoce como una disciplina científica, una ciencia de la educación que tiene como objeto de estudio los sistemas educativos y sus procesos en relación con los países y naciones y su cultura. El propósito de esta es incidir en la mejora de los sistemas educativos, promoviendo los cambios y la optimización de todos los componentes educativos. Tiene aspectos o características como que tiene un carácter fenomenológico, se basa en la comparación y la contrastación, la pluralidad, la homogeneidad y la heterogeneidad. Es muy variada y se puede aplicar en diferentes contextos, ya que su objeto de estudio son los fenómenos sociales relacionados con la educación. Asimismo, se enfoca en el análisis de semejanzas y diferencias para establecer generalizaciones teóricas. Criterios para comparar sistemas educativos. Podemos hablar entonces de una dimensión de estructura y un criterio podría ser la gestión en todos los niveles educativos y modalidades educativas. Un nivel de logro, donde podríamos tener un criterio de cobertura, rendimiento académico, finalización de estudios. Una dimensión de administración, donde podemos tener un criterio de organización de los centros educativos. Una dimensión de la participación, donde podríamos hablar de un criterio de equidad e inclusión. Una dimensión de financiación, entonces podríamos hablar del gasto público anual en instituciones públicas por estudiante y finalmente podríamos tener un criterio de evaluación estudiantil. Definición de criterios. Estructura. Gestión en todos los niveles educativos y modalidades educativas. Este hace referencia a en qué porcentaje los sistemas educativos ofrecen el servicio de atención integral a la primera infancia, educación preescolar, educación básica primaria, educación media y educación superior. Asimismo, se refiere a en qué porcentaje los sistemas educativos ofrecen educación a personas con limitaciones o capacidades excepcionales, personas adultas, grupos étnicos, población campesina y rural. Continuando con la definición de criterios, tenemos el nivel de logro, por ejemplo, en cobertura, rendimiento académico y finalización de estudios. Esto se refiere a, se mide qué tanto se ha dado la ampliación del acceso a la educación básica, primaria y secundaria, cuáles son los niveles de logro de la cobertura total, la reducción de los índices de deserción, repitencia y los niveles de permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. ¿Cuáles son los avances a través del sistema educativo? Completando oportunamente los estudios de básica primaria, secundaria y media. En cuanto a la dimensión de administración, entonces la organización de los centros educativos. Estaríamos hablando entonces del porcentaje de estudiantes de básica primaria, secundaria y media matriculados en centros educativos totalmente públicos, cuáles están matriculados en centros contratados, en concesión y en colegios privados. Para la participación en cuanto a la equidad y la inclusión, hablaríamos entonces de qué tanto se garantiza la educación gratuita hasta terminar la educación media, aunque sin tener en cuenta gastos de transporte, materiales de estudio y hasta qué punto se eliminan gradualmente las barreras existentes en educación y se garantiza el ingreso a la educación, el desarrollo, el aprendizaje y la participación en condiciones de equidad para todos los estudiantes. En este mismo sentido, entonces para la financiación, gasto público anual en instituciones públicas por estudiante, hablaríamos de la relación entre gastos totales públicos por estudiante de educación básica, primaria, secundaria y el Producto Interno Bruto en términos absolutos. Para la evaluación estudiantil,
tenemos entonces que esta sería la proporción de estudiantes de 15 años de edad que repiten por lo menos un año. Y en cuanto a la autonomía para definir las políticas con las que se evalúan los resultados del aprendizaje estudiantil. Conclusión. Se puede concluir que son varios los retos desde la perspectiva educativa, según los criterios mencionados anteriormente. Sin embargo, un reto fundamental que tiene el sistema educativo sigue siendo el llegar a los estudiantes fuera del sistema educativo y disminuir las tasas de deserción escolar que continúan siendo altas a pesar de que son bastante los esfuerzos del gobierno para mejorar la situación, principalmente en lo que se refiere a los grupos vulnerables, las minorías étnicas, los desplazados y la población en zonas rurales alejadas. En este sentido, el gobierno ha implementado estrategias como la educación flexible por medio de escuela nueva, la gratuidad educativa, el transporte escolar, entre otros. La idea con esta iniciativa es lograr que los niños ausentes y desertores regresen a las aulas antes de que pierdan definitivamente el interés por el estudio y puedan culminar apropiadamente sus estudios de básica primaria, secundaria y media. Finalmente tenemos las referencias. Se agradece por la atención prestada.